Elías Ben Sion, ese soy yo. Pasé gran parte de mi vida en México, pero mis raíces están en la Tierra Santa de Israel, donde fui criado como rabino. Guiar a las personas por los caminos de las leyes divinas era mi misión, y tanto la Torá como el Talmud eran las bases que sustentaban mi existencia. Mi familia también seguía esos principios, y todo parecía tener un propósito claro. Sin embargo, mi vida cambió por completo el 21 de diciembre de 2018, en un Shabbat que debería haber sido como cualquier otro. Era una noche tranquila. Mi ceguera, que ya me acompañaba desde hacía tantos años, no era más un obstáculo, sino un puente que me conectaba aún más profundamente con Dios. Sentía cada oración en las yemas de los dedos, cada palabra resonando dentro de mí como si fuera parte de mi ser. La luz de las velas de Shabbat iluminaba el ambiente y me llenaba con una paz indescriptible. Pero en un instante de descuido derribé una de las velas. Cayó sobre el mantel de la mesa y el fuego comenzó a extenderse. Desesperado, intenté contener las llamas, pero mi ceguera hacía todo más confuso. En lugar de apagarlas, terminé esparciendo aún más el incendio. El humo llenó el ambiente y el aire se volvió pesado, envenenando cada respiración. Mi pecho se comprimía y parecía que mi corazón estaba siendo aplastado. En medio del caos, solo una frase vino a mi mente: Shema Yisrael, Adonai, Eloheinu, Adonai, Echad. Susurré esas palabras como un último ruego y entonces todo se apagó. Lo que vino después no era oscuridad común, como aquella a la que ya estaba acostumbrado por mi ceguera. Era algo mucho más profundo, un vacío frío y silencioso que parecía devorar mi alma. Cuando recobré la conciencia, no sabía dónde estaba. No había suelo, ni techo, ni ninguna referencia. Sombras se movían a mi alrededor, como si me observaran, y entonces esa oscuridad indefinida comenzó a transformarse. La oscuridad grisácea adquirió tonos de rojo, y el ambiente se volvió sofocante. Un calor opresivo hizo que cada respiración fuera una lucha. Las sombras a mi alrededor comenzaron a tomar formas más definidas, pero aún eran entidades sin rostro, que murmuraban palabras que no podía comprender. Sus voces estaban llenas de ira y decepción, y cada susurro parecía perforar mi mente. Me di cuenta de que mi ropa estaba hecha jirones, dejándome vulnerable y expuesto. Era como si estuviera siendo juzgado, empujado por una fuerza invisible hacia lo desconocido. Caminé sin opción hasta encontrarme con inmensas puertas, cada una con inscripciones que representaban diferentes creencias y religiones: musulmanes, budistas, cristianos y otras. Cada puerta vibraba de manera amenazante, emanando energía sombría. Sin embargo, la que estaba destinada para mí era clara: hijos de Israel. Mi cuerpo fue arrastrado hacia esa puerta como si una fuerza más allá de mi comprensión me estuviera succionando. Intenté resistirme, pero fue imposible. La puerta se abrió, revelando una oscuridad aterradora y voces humanas gritando en agonía. Al cruzar ese umbral, un calor insoportable se apoderó de mí y un dolor profundo se instaló en mi alma. Era como si cada paso arrancara pedazos de lo que yo era. Frente a mí se extendía un valle infinito, lleno de almas en tormento. Reconocí algunos rostros, eran familiares, personas que conocía o sentía haber conocido. Todos estaban marcados por el arrepentimiento y el sufrimiento. Vi cuerpos arrastrándose, quemándose y retorciéndose de dolor. Otros eran aplastados por rocas gigantescas. Quise ayudarlos, pero cuando miré mis manos, también estaban en llamas. Mi piel se agrietaba y ardía, y no había nada que pudiera hacer. Mi viaje apenas había comenzado, pero la única certeza que tenía era que el infierno no era solo un lugar. Era una experiencia que consumía todo: cuerpo, mente y alma, y yo estaba atrapado en él. El valle parecía volverse cada vez más sombrío, un escenario que solo podía describirse como aterrador. Gigantescas columnas de fuego se levantaban a mi alrededor como monumentos de las riquezas y poderes que alguna vez pertenecieron a quienes ahora estaban atrapados en ese lugar. Entre esas llamas surgían figuras que reconocía de historias
que había escuchado. Una de ellas tenía el semblante de alguien de la famosa familia Rothschild, banqueros y comerciantes de diamantes cuya avaricia había superado cualquier sentido de empatía o compasión hacia los demás. Una de esas figuras se acercó. Sus ojos eran agujeros vacíos, rodeados por llamas, que parecían danzar en juicio. Su voz ronca y pesada resonó en el aire como un aviso eterno. Fuimos el pueblo de Dios, pero rechazamos su gracia. Nos considerábamos superiores, cegados por nuestro orgullo y riqueza. Ahora mira, estamos ante la justicia divina. Era imposible ignorar el peso de las palabras y del escenario que se desarrollaba frente a mí. La justicia era implacable, y su aplicación se extendía más allá de los ricos líderes religiosos que abusaron de su poder. Entre las llamas vi falsos profetas y autoridades corruptas enfrentando el mismo destino. Algunos vestían mantos de rabinos, pero eso no los eximía. Estas personas que en algún momento guiaron a otros, ahora estaban condenadas por haber desviado el camino de quienes confiaban en ellos. Fue entonces cuando, con un escalofrío, me di cuenta de algo que me dejó petrificado. Yo era uno de ellos. El fuego me envolvía, pero no consumía mi cuerpo. El dolor era insoportable, atravesando no solo mi carne, sino también mi alma. Cada grito de arrepentimiento a mi alrededor parecía una confesión que yo mismo debería haber hecho. A pesar de toda mi devoción, había rechazado a Jesús e ignorado el plan divino de salvación. La vergüenza que me consumía era más pesada que el propio fuego, un arrepentimiento que ardía más profundamente que cualquier llama. Conforme avanzaba más profundo en ese valle de agonía, las almas a mi alrededor clamaban desesperadas, suplicando por una segunda oportunidad. Sus lamentos resonaban. Rechazamos al Mesías, ignoramos el llamado y ahora estamos perdidos para siempre. Al final del valle llegué a un abismo que parecía infinito. La oscuridad que se cernía más allá de él era tan densa que incluso los gritos que emanaban de allí eran diferentes, llenos de una desesperación que no se podía explicar con palabras. Al mirar los rostros incrustados en las paredes de ese lugar, sentí como si todos los ojos estuvieran fijos en mí, como acusaciones silenciosas. Sin embargo, algo dentro de mí comenzó a moverse. Me preguntaba si había un propósito para todo aquello. ¿Estaría yo condenado para siempre o aún habría una oportunidad de redención? Estas preguntas me atormentaban mientras el ambiente a mi alrededor se volvía cada vez más opresivo. El sufrimiento no era solo físico, sino una agonía espiritual que destrozaba cualquier vestigio de orgullo o justificación que pudiera tener. Abajo encontré figuras que habían manipulado la fe para sus propios intereses, usando la religión como una máscara para engañar y explotar. Una de ellas se acercó, vistiendo los restos andrajosos de un manto que alguna vez fue sagrado. Su rostro estaba desfigurado, casi irreconocible, pero sus ojos, o lo que quedaba de ellos, cargaban una autoridad que aún era palpable. Su voz sonó como un lamento, cargada de arrepentimiento. Somos aquellos que abusaron de la gracia de Dios. Rechazamos al Mesías, priorizamos nuestras propias leyes e ignoramos nuestras almas. Ahora enfrentamos las consecuencias de nuestras elecciones. Las palabras de esa figura cortaron mi alma como una daga. Me di cuenta de que no solo estaban dirigidas a él, sino también a mí. Durante años me había aferrado a tradiciones y leyes, pero ¿y si eso nunca hubiera sido suficiente? ¿Y si había estado equivocado todo este tiempo? Preguntas que había evitado durante toda mi vida ahora surgían como una avalancha. El hombre levantó su mano hacia mí. Sus dedos, envueltos en llamas, parecían cargar los pecados que lo consumían, pero aún así no se destruían. Me miró a los ojos y, con una claridad brutal, declaró: «Tú también eres como nosotros. Tu orgullo te cegó al verdadero llamado de Dios. Olvidamos nuestras almas e ignoramos al Mesías, y ahora estamos aquí». Esas palabras resonaron dentro de mí, desmantelando todas las defensas que había construido a lo largo de los años. Mi corazón parecía haber sido expuesto, su ceguera revelada. Caí de rodillas mientras lágrimas, que ni siquiera deberían existir en ese lugar,
quemaban mi rostro. Murmuré una oración familiar, pero parecía insuficiente, un eco vacío ante la magnitud de mi culpa. A mi alrededor, las figuras desaparecían lentamente, dejándome solo con mi abrumador arrepentimiento. Entonces, cuando todo parecía perdido, una luz comenzó a brillar a través de la oscuridad. Era algo casi imposible en ese lugar, pero su presencia traía calor y esperanza a mi corazón. Levanté mi cabeza movido por un último hilo de valentía y miré hacia el origen de esa luz. Atravesaba no solo la oscuridad a mi alrededor, sino también el vacío dentro de mí. Y en ese momento sentí que algo o alguien aún me extendía la mano. Dentro de una luz radiante emergió una figura tan indescriptible que ninguno de mis sentidos había presenciado algo similar. Su rostro era una mezcla enigmática de juicio y compasión, como si pudiera ver cada rincón escondido de mi alma. Era Jesús. Aunque mi corazón no conocía su nombre, mi esencia lo reconoció de inmediato. Se acercó con una serenidad abrumadora y, cuando habló, su voz era como un canto que tocaba las profundidades de mi ser. Veo bondad en ti, Eloe. Tus acciones han traído esperanza a muchas familias. A pesar de rechazar el plan divino, tu luz interior nunca se apagó. Te perdono, pues la gracia está a tu alcance. Al regresar, acepta esta verdad y comprende la salvación. Con un gesto, Jesús trajo a la superficie recuerdos que había olvidado. Vi escenas de una familia cristiana que un día cruzó mi camino. Los ayudé en medio de dificultades con simples actos de bondad que tuvieron un impacto profundo. Gracias a mi ayuda, los hijos de esa familia continuaron firmes en la fe, y eso desempeñó un papel esencial en el gran plan de Dios. Estas imágenes no solo calentaron mi corazón, sino que dejaron claro que todavía había un propósito esperándome. Jesús continuó, su voz ahora cargada con la intensidad de un llamado. La luz en ti nunca se apagó, solo estaba oculta. Cuando regreses, reconoce esta gracia y sigue la verdad. Sus palabras rompieron algo dentro de mí, despertando sentimientos que ni siquiera sabía que existían. Me di cuenta de que no había venido solo para un pueblo, sino para toda la humanidad. Su presencia iluminaba mi oscuridad, devolviéndome a la vida. Cuando abrí los ojos nuevamente, el mundo pareció suspirar conmigo. El aire invadió mis pulmones, y el dolor del infierno quedó atrás, como un eco distante. Ahí estaba yo, acostado en la cama, rodeado de médicos. Había sobrevivido, pero algo en mí había cambiado. Aún así, con el pasar de los días, esa transformación comenzó a desvanecerse. Traté de reprimir lo que viví, racionalizando que todo podría ser un truco de mi mente aterrorizada por la muerte. Sin embargo, las palabras de Jesús seguían atormentándome. Su voz decía: «Conoce la verdad y no te alejes de nuevo». Ese mensaje resonaba mientras luchaba por volver a mis rutinas, por recuperar el control de mi vida. Pero una noche, en medio de la monotonía, algo sucedió. Una luz que parecía imposible atravesó mi ceguera, como si un velo fuera arrancado de mis ojos. Por primera vez en años vi, no solo con los ojos, sino con el alma. La luz no era solo física, era una revelación. Frente a mí, de manera tan clara como el día, vi nuevamente la silueta de Jesús. Sus ojos me atravesaron, no para juzgarme, sino para reafirmar su presencia. Diste el primer paso, pero aún dudas, dijo, con una firmeza que mezclaba amor y dirección. Este milagro es una señal. Cuando regreses, proclama la verdad y no te apartes de nuevo. Luego desapareció, pero el impacto de su presencia permaneció. Mi visión restaurada era más que un regalo físico, era un símbolo de renacimiento espiritual. Ya no había espacio para dudas ni excusas. Sabía que había recibido un llamado claro. Ignorar esa gracia sería condenarme a la oscuridad eterna. Desde ese momento entendí que mi camino debía cambiar. Lo que comenzó como un hombre ciego se transformó en un despertar que iluminaba tanto mi cuerpo como mi alma. La curación de mis ojos fue solo el comienzo de un nuevo capítulo, un capítulo que finalmente comenzó a tener sentido para mí. A partir de ese momento todo cambió dentro de mí.
Dejé atrás mi orgullo, mi terquedad y todo el rechazo que cargaba hacia el Mesías. Fue como abrir una puerta a un nuevo mundo, lleno de paz y significado. Decidí seguir por ese camino y aceptar a Jesús como mi Salvador. No fue algo meramente emocional. Fue como sentir que un gran peso se quitaba de mis hombros, trayendo una serenidad que nunca había experimentado antes. Con esa nueva paz en el corazón, comencé a compartir lo que estaba viviendo con mi familia y mis nietos. Al principio, lo confieso, la reacción no fue fácil. Algunos me miraron con sorpresa, otros con desconfianza. Les costaba creer en mi cambio, pero con el tiempo algo empezó a suceder. Al ver la serenidad y la transformación real en mi vida, eso plantó una semilla en ellos también. Fue necesario mucha paciencia. No se trataba solo de contarles lo que sentía, sino de vivirlo de una manera que ellos pudieran verlo. Poco a poco, fui ayudando a cada uno a encontrar su propio camino. Me di cuenta de que este viaje no se trataba solo de mí, se trataba de todos nosotros. Dios, en su gracia, no solo limpió los errores que cometí en el pasado, sino que también iluminó el futuro que tenía por delante. Hoy entiendo de verdad lo que significa la luz después de la oscuridad. No es solo una metáfora bonita, es el llamado de Dios hacia una verdad que lo transforma todo. Y es esa luz la que ahora guía mi vida y me da fuerzas para seguir adelante.